Buenas tardes, mi nombre es Andrés Tadeo Robles García y bueno, yo les voy a exponer sobre dos historiadores romanos que fueron Tito Livio y Cornelio Tácito. Bueno, voy a comenzar con Tito Livio. Les voy a hablar un poco sobre su biografía y su obra. Bueno, a ciencia cierta no se sabe el año exacto en el que nació este historiador. Pudo haber sido en el 64 o en el 59 antes de Cristo. Y tampoco se sabe bien, bueno, específicamente en qué año murió, si en el 12 o en el 17 antes de Cristo. Va a ser conocido por su obra, pues sí, su obra principal que fue Ab Urbe Condita, que prácticamente significa desde la fundación de la ciudad. En esta obra va a hablar sobre pues los orígenes de Roma, va a hablar sobre la historia en general pues sí, de esta ciudad. Va a hablar desde que Eneas llegó a la región y pues de cómo ocurrió la fundación de dicha ciudad, de cómo, bueno, de los comienzos de la monarquía hasta que terminó con la expulsión de Tarquino el Soberbio y también los inicios de la República y la evolución de este sistema de gobierno hasta la invasión de bueno, de los etruscos hacia Roma, o también se va a enfocar en lo que son las guerras púnicas, este conflicto muy conocido entre romanos y bueno, y la ciudad de Cartago. También va a hablar sobre las guerras civiles que hubo en Roma, como el conflicto con Sila o el conflicto que hubo entre Pompeyo y Julio César. Así hasta llegar bueno, así hasta llegar con Augusto, con Octavio. Y bueno, su obra se encuentra dividida en 142 libros y estos se dividen o clasifican a su vez en décadas. Esto quiere decir 10 libros para facilitar pues sí, para facilitar su consulta. Y bueno, se cree que fueron compuestos a partir del 30 antes de Cristo, que bueno, fue la época en la que fue la época en la que Octavio reinaba. Bueno, ahora vamos a hablar sobre su tiempo, bueno, el tiempo en el que vivió y su medio. Eh, Va a escribir durante el reinado de Octavio y esto pues le va a beneficiar ya que fue una buena época para escribir. No había censura o no peligraba su vida. Este, ya que, pues sí, Octavio estaba más preocupado por reconstruir a la sociedad y al Estado. Entonces, eh, bueno, y para esta reconstrucción se basaba pues sí, en mantener el orden, la paz y en buscar una nueva moralidad. Este, Se sabe que Tito Livio fue un ferviente seguidor de la República. Incluso el emperador Augusto lo llamaba Pompeyano, pero bueno, él sí añoraba esos buenos años de la República, donde había paz, prosperidad y demás, pero él es consciente de que ya en la última época de la República, lo, pues la República ya se encontraba en crisis, se encontraba en anarquía y se encontraba llena de vicios. Entonces, reconoce la labor que hizo, pues sí, el primer emperador romano al tratar de limpiar todas estas impurezas de Roma. Eh, Normalmente los historiadores romanos cuentan historias contemporáneas. Tito Livio no va a hacer esto, ya que pues como les dije, se va a ir a tiempos muy remotos para contar la historia de toda Roma. Y bueno, también los historiadores de esta época debían de tener experiencia política y militar, y Tito Livio carecía pues sí, de ambos aspectos. Bueno, ahora su labor como historiador. Él va a seguir la tradición griega y a la romana.
pues va a tener como, pues sí, como mentores, si se puede decir, a Tucídides y a Polibio. Ellos creían que la verdad debe de prevalecer sobre todas las cosas, que la verdad es lo más importante, debe de estar por encima del género literario y de todo esto, aunque así no lo creían varios romanos, ya que preferían, bueno, más bien prefirieron omitir verdades y pues enfocarse más en sus géneros literarios para atraer más al público, ya fuera drama, comedia y todo esto. Bueno, este Tito Livio, al igual que Tucídides, piensa que la historia se hace para el hombre del Estado, ya que al aprender del pasado puede ver más o menos, pues sí, qué hacer en el futuro. Le ayuda le puede ayudar a resolver varios problemas futuros. También él cree que la historia es nacional, él solamente se enfoca en la historia de Roma. Y bueno, siguió también lo que fueron las reglas ciceronianas para escribir historia. Esto es seguir un orden cronológico, ah, pues sí, hablar sobre causas y consecuencias, dar características topográficas de las regiones y todo esto. Polibio tenía tres reglas de oro para el buen historiador. Esto era que él, bueno, el historiador debía de recurrir a documentos originales y también visitar el lugar de los hechos y debía de tener experiencia política o militar. Este Tito Livio va a carecer de, bueno, sí, no va a cumplir con ninguna de estas reglas y de hecho la elección que hace de sus fuentes es algo juiciosa. Él va a leer a contemporáneos, si se puede decir, y entonces va a utilizar las fuentes que mejor le convenga. Eh, Va a tener ciertas dificultades con esto, ya que en su obra se van a encontrar varias contradicciones y desfases cronológicos. Estos desfases era más que nada por la apreciación del, pues sí, del tiempo que tenían tanto los griegos como los romanos, era diferente. Y esto va a hacer que Tito Livio a veces mencione un mismo hecho, pero en diferente año. Sí. Y bueno, también va a carecer de un espíritu crítico y va a omitir la verdad a su favor. Esto, bueno, más que nada al favor de Roma, ya que quiere, pues sí, pintarla como, bueno, al ser un patriota, va a tratar de enaltecer a Roma y pues sí, a veces incluso va a ocultar la verdad a favor de esto. Mm, Bueno, también va a dar una descripción detallada de los actos del Senado. Es, o sea, va, pues sí, va a dar una descripción muy completa sobre lo que ocurre dentro de estas reuniones y todo esto. Y por eso pues sí, se le agradece su obra. También se dice que actúa como pues una especie de psicólogo, ya que va a intuir pues sí, las almas de los combatientes y bueno, va a deducir más o menos cómo piensa o cómo siente cada personaje. Y su obra se encuentra llena de actores protagonistas que han tenido que ver con la evolución de Roma. Estos protagonistas pueden ser mm, bueno, desde héroes romanos como enemigos de Roma. Por ejemplo, podemos hablar de Escipión Emiliano, Escipión el Africano, y, y como enemigos de Roma también podemos encontrar a lo que es Aníbal, el cartaginés que, pues sí, uno de los mayores enemigos de Roma. Eh, Su obra es más, bueno, es más que nada una historia social, ya que le da mucha importancia pues sí, a los hechos políticos, ya que estos se dan debido
pues sí, a la degradación del pueblo y todo esto. También es una historia cultural porque aquí vemos la encarnación de Roma, de cómo va evolucionando paso a paso y cómo van cambiando las costumbres de, pues sí, de dicha sociedad. Bueno, la composición de su obra. En su escrito va a tener lo que son tiempos fuertes y tiempos débiles. En los tiempos fuertes se puede decir que habla, bueno, se encuentran, en ellos se relatan las batallas o, bueno, las batallas o sucesos importantes que sucedían en el, no sé, en el Senado o en alguna parte de Roma. Mientras que los tiempos débiles eran, pues sí, no había mucho que relatar, la verdad. Eran como más tiempos de ociosidad y todo esto. El método de trabajo que utilizó. Bueno, él aplica las enseñanzas ciceronianas, como ya les mencioné, lo del orden cronológico, lo de mencionar las causas y consecuencias, lo de dar descripciones topográficas y todo esto. Eh, También su obra va a contener lo que son relatos aislados y continuos. Estos relatos aislados van a funcionar como un tipo de ornamento para hacer un poco más entretenida la, pues sí, la obra y todo esto. Y bueno, hay que recalcar que su obra se va a destacar en tres elementos principales de la extornatio o, bueno, también conocido como drama, ¿verdad? Esto es el relato, el diálogo y el retrato. Bueno, los relatos que da en su... Él se va a encargar de individualizar cada batalla. Va a ser un encuentro entre dos campeones o dos personajes y pues sí, para ver más o menos, para, pues para crear cierta simpatía con el lector, para que tome un bando si es de, no sé, si es del lado de Julio César o del lado de Pompeyo, si se puede decir. Ah, como bien, bueno, como ya sabemos, él no era un experto militar y por lo tanto en sus relatos no va a haber tantos elementos técnicos. Y otra cosa, no va a hablar tanto de los asediantes. Él se va a enfocar más que nada en los asediados, en sus, bueno, en lo que ellos sienten, en sus emociones, ya sea tristeza, ya sea coraje, ya sea enojo, ya sea miedo, es en lo que se va a enfocar principalmente, en los asediados. Eh, bueno, la parte de los discursos. Es muy famoso por ellos, pero tampoco no, o sea, no los va a utilizar en gran medida en su obra. No, su obra no se encuentra llena de tantos discursos como los de otros historiadores. Él más que nada va a recomponer o incluso va a inventar los discursos. O sea, que no va, pues sí, no va a expresar como tales los discursos de sus predecesores. Bueno, ahora hay que enfocarnos en el retrato. Eh, bueno, para que un retrato sea completo, debe de darse una descripción física y moral del personaje. Y en esto, bueno, en su obra es raro que esto suceda. De hecho, nada más da una descripción así completa de lo que es Papirio, Cursor y de Catón. Eh, bueno, a, a veces puede bastar solo unas cuantas líneas para, o sea, unas cuantas líneas escritas para dar una descripción ya completa, si se puede decir, de un personaje. Pero en otras ocasiones hay personajes más complicados a los cuales pues sí, se les requiere un poco más de tiempo. Por ejemplo, bueno, ahí con el enemigo de Roma durante las guerras púnicas, se me olvidó. Para describir completamente su personalidad, pues sí, tuvieron que pasar varios libros, de hecho. Y entonces aquí se torna un tanto existencialista Tito Livio, ya que dice que un individuo no alcanza su esencia más que con su aniquilamiento. O sea que,
pues sí, se le llega a conocer a una persona hasta el momento de su muerte, nada más. Bueno, la lengua que utilizaba. Él ya se va a alejar de pues, la lengua clásica que era utilizada por César o por Cicerón. Y ya más que nada se va a tratar de un prosista imperial y por lo tanto va a caer en lo que son los arcaísmos y en los giros poéticos. Eh, bueno, se le acepta que caiga en estos arcaísmos porque va a hablar de épocas muy remotas. Entonces, pues sí tiene permitido utilizar palabras que solamente se utilizaban bueno, en una época pasada. Ahora un poco de su pensamiento. Bueno, Tito Livio creía que la historia es un tesoro de ejemplo para imitar o rechazar, pero siempre para meditar. Era fiel a la religión tradicional romana, a pesar pues sí, del gran número nuevo de religiones que crecieron durante esta época. Bueno, él cree o ve a la historia romana como tipo de ensayo donde se ponen a prueba las virtudes y también habla de que el destino ayudó a la formación de Roma. O sea, el destino incluso a veces bueno, puso a algunos agentes pues sí, para actuar en el desarrollo de Roma. Y bueno, él cree que Roma es el pueblo elegido por Dios. O sea que, pues sí, pues sí, una civilización única, si se puede decir. Y si comparamos a la religión hebrea con la romana, aquí, bueno, en la hebrea se puede decir que un sentimiento básico es el amor, pero acá en la romana solamente hay respeto por las autoridades, hay respeto por los decretos y por las relaciones sociales. Bueno, esto fue sobre Tito Livio. Ahora les voy a hablar sobre Cornelio Tácito. Bueno, un poco de su biografía y sobre su obra. Bueno, él nació en el 55 después de Cristo y bueno, se cree que tuvo descendencia gala. No se sabe si era italiano o provinciano y lo más probable es que, bueno, que haya nacido en Narbonense, que es, bueno, en ese mapa se puede ver como una pequeña parte rojiza, que sería esa. Y bueno, se encuentra ahí, pues sí, cerca de lo que va a ser España próximamente. Bueno, él va a ser pretor y sacerdote durante la dinastía Flavia, la cual va a iniciar con Vespasiano. Eh, Sus obras menores van a ser el Agrícola, la Germania y el Diálogo. Y bueno, este Tácito vincula la libertad con el derecho de la expresión y también pues él sirve pues sí, para una clase política cuya misión es aconsejar al príncipe y administrar el imperio. Entonces, pues sí, se encontraba al servicio del emperador y asimismo del imperio. Eh, bueno, él fue testigo de la crisis del 68-69. Aquí apenas tenía escasos 15 años, entonces este hecho pues sí, moldeó la mentalidad de Tácito y esto va a influenciar sus futuros escritos. Él bueno, estudió las tendencias del principado hacia el dominado, la forma en la cual, pues sí, los gobernantes se relacionaban con el pueblo, con la plebe. Y él, bueno, a pesar de, como quien dice, de todos los males que implicaba el Imperio Romano, o bueno, que no era pues sí, que no era lo suficientemente estable. A pesar de esto, no había otra alternativa aparte del orden romano. O sea, a pesar de pues todas las revueltas bárbaras y las crisis internas, se mantuvo hasta donde pudo.
Bueno, las fuentes que utiliza este Tácito van a ser principalmente testimonios, bueno, orales de la clase política. Y estos testimonios van a basarse más que nada en el renombre, o sea, en la, pues sí, en las personas que daban determinados, bueno, en las personas, si las personas eran importantes y daban esos testimonios, él los anotaba. Y también se basa principalmente en lo que son rumores. Este, bueno, por ejemplo, pues sí, estos rumores hablaban pues sí, hablaban de todos los vicios que había dentro del Senado, dentro de pues sí, de las clases dominantes. Por ejemplo, bueno, un ejemplo que se me viene a la mente es el de, bueno, en el que Nerón cometía, según esto, incesto con su madre, que era Agripina. Y bueno, además de los testimonios orales, se va a enfocar en lo que son los documentos primarios. Estos, pues sí, son archivos del Estado o incluso gacetas que procedían de la capital. En esto se basaban, pues sí, sus fuentes. Y él se va a encontrar, bueno, va a estar en contra de lo que es el partidismo de los cronistas y del autoritarismo intelectual. También va a estar, bueno, como ya se sabe, va a estar en contra de la tiranía. Y bueno, para hablar de Tiberio, se va a enfocar en dos autores, que es este Ovidio Baso y Servilio Noniano. Este último le atribuye pues sí, mm, bueno, le atribuye el nombre de tirano a Tiberio. Y bueno, para hablar de Nerón, va a enfocarse principalmente en lo que es Fabio Rústico y Cluvio Rufo. Bueno, ahora, este Cornelio Tácito va a tener dos obras principales. Una de ellas es esta, que se le denominan las historias. Bueno, esta es pues sí, una sombría crónica que debe evocar una era de desdicha en el alba de una época radiante. O sea, que habla principalmente de una época oscura, pero si se puede decir, al final del túnel se ve una pequeña luz de que pues todo puede cambiar para bien. Durante esta época, durante esta época en la que se encuentra ambientada su obra, Roma vuelve a recaer pues sí, en vicios similares a los que existían en los años finales de la República, en vicios y problemas romanos como, pues sí, pues como corrupción, como adulterio y todo esto. Y otra vez volvemos a recaer en lo mismo. A varios males que suceden en Roma, este Tácito les va a atribuir pues sí, la acción de los dioses. Va a haber un tipo de intervención divina, si se puede decir. Entonces volvemos pues a caer en lo mismo de antes, a atribuirle a acciones humanas, eh, pues sí, designios divinos. Eh, Su obra se enfoca principalmente en lo que es conocido como el año de los cuatro emperadores. Este es el año 69. Y bueno, durante este tiempo también vamos a ver pues el surgimiento o el desarrollo de varias preanarquías militares y también de intrigas individuales que pues sí van a ser muy importantes para el desenlace romano, para ver quién toma el control y quién no. Bueno, en este año de los cuatro emperadores va a comenzar con la salida de Nerón del imperio. A él le va a suceder ¿quién va a ser Galba? Que es el cual pues sí, a durar muy poco al mando del imperio, ya que después va a ser asesinado un, por un gobernador provincial que es Otón. Él gobernaba, pues sí, la provincia de Lusitia.
Lusitania, me parece. Y bueno, entonces así, como quien dice, comienza, pues sí, esta época de anarquía en la que las mismas legiones, pues sí, las mismas legiones, los mismos soldados eran los que imponían al nuevo monarca, al nuevo gobernante. Después a este Otón se le va a enfrentar lo que es mm, lo que es Vitelio. Este Vitelio pues sí, va a buscar apoyo de varias tribus bárbaras, sobre todo de la Germania, y así va a derrocar a Otón. Pero después este Vitelio va a ser derrocado a su vez por Vespasiano, y así va a iniciar eh, la dinastía Flavia con Vespasiano. Entonces aquí ya podemos ver la importancia de las provincias y de los pueblos bárbaros, ya que, pues sí, o sea, si contabas con la fidelidad de las provincias y de estos, bueno, y de estos soldados, entonces tenías, si se puede decir, un lugar asegurado, pues sí, como emperador y todo esto. Las provincias se convirtieron en bases para la conquista del poder. Se comenzaron a gestar o a crear varios proyectos sediciosos, si se puede decir. Y bueno, en lo que se puede concluir de esta obra es que a partir de ese entonces ya va a ser posible hacer un príncipe fuera de Roma. O sea que ya no necesariamente pues tenga sangre real corriendo por sus venas y todo esto. Y bueno, su obra prácticamente son gestas sucesivas, enfrentamientos entre, pues sí, entre romanos con romanos o este tipo de alianzas que tenían con los germanos. La otra obra importante que tienen son los Anales, la cual al parecer fue escrita alrededor del 120 después de Cristo. Esta va a contener 18 libros y va a ser una crónica sobre cómo se iban perdiendo las tradiciones romanas. Eh, Va a caer, bueno, más bien va a utilizar mucho lo que son las digresiones, o sea que no sé, está hablando de determinado año y después va a volver en el tiempo para hablar de otra acción pasada, pues sí, para recalcar por qué se fueron perdiendo estas tradiciones romanas. Y su obra se encuentra, eh, bueno, se encuentra establecida entre el año 14 después de Cristo, que es cuando muere este Octavio, y cuando asciende al trono Tiberio, hasta el 68 después de Cristo, que es cuando está dominando, bueno, es cuando está al mando del imperio de este Nerón. Y entonces se va a hablar de cuatro emperadores principalmente, que es Tiberio, el cual debemos de mencionar que no quería ser emperador, pero los deseos de su madre pues sí, se vieron un poco inmiscuidos para que él siguiera al mando. También vamos a hablar también habla aquí de Calígula, de Claudio, bueno, más bien, primero, a Calígula, este Tiberio lo vio como un pequeño monstruo imperial, algo así bueno, de una manera así lo cita en su obra. En cuanto a Claudio, tuvo un balance administrativo positivo, pero pues sí, en su personalidad, en la forma en la que él se relacionaba pues sí, con las demás personas en su vida personal, dejó mucho que desear y pues no se encontraba muy alejado de las tradiciones romanas. Su vida se encontraba llena, bueno, recaía en vicios y en todo esto. Y bueno, también tenemos a Nerón, ¿verdad? Y su obra se enfoca principalmente en la política interior de Roma. Bueno, también va a hablar sobre el destino de la romanización. A él no le, a él nada más le interesa lo que es la capital y las provincias romanas. No le interesa mucho lo que sucede fuera de estos lugares. Va a lo largo pues sí, de sus líneas, de sus textos,
va a describir la muerte de la antigua república y los comienzos de la tiranía. Estos comienzos, bueno, la muerte de la república va a comenzar pues con la llegada de Augusto, ya que cuando éste llega al poder va a ocurrir pues sí, una revolución tanto mental como social y va a cambiar pues sí, la forma de pensar y de hacer las cosas bueno, de todo el pueblo romano. Y además, poco a poco, este Augusto se va a ir apoderando pues de todas las instituciones, va a ir centralizando el poder, como, bueno, sí se puede decir. Y así se puede decir que va comenzando la tiranía. Bueno, también menciona que es menester o que es muy necesario creer que la antigua constitución existe todavía en esta época. Bueno, en estos años todavía permanecían comicios consulares libres. Eh, bueno, ¿por qué libres entre comillas? Porque Octavio, bueno, los emperadores pues ya metían mano en dichos comicios y actuaban según la voluntad pues de estos príncipes. Entonces bueno, bueno, notamos una degradación más notable, pues sí, una degradación más, se puede ver más la degradación del principado cuando comienza, pues sí, el gobierno de Tiberio. De hecho, en su cuarto libro se caracteriza por lo sangriento que es y lo disgustante debido a las acciones pues sí, de este emperador, de este príncipe. En esta época, pues se puede ver cómo bueno, cómo ya empiezan estas intrigas bueno, dentro del Senado, dentro de los grupos cercanos al emperador pues sí, para restarle poder o para quitarlo del cargo. Por ejemplo, este Sellano, que es era pues sí, o sea, estaba muy cerca de Tiberio y todo esto, era una especie ah, bueno, de asesor, si se puede decir, y va a tratar, ah, bueno, va a tratar de envenenar a la familia imperial pues sí, para quitarlos del cargo, ya sea porque cree que está beneficiando a Roma con esto, o si no, por aspiraciones personales, ¿verdad? Bueno, después bueno, con la llegada de Nerón, que se piensa que va a mejorar la situación, pero otra vez volvemos a caer a la sombra del matriarcado, ya que pues sí, esta mujer, Agripina, que es la madre de Nerón, va, pues va a tratar de pues va a tratar de controlar al imperio, ya que los sucesores de Nerón sigan perteneciendo a la misma familia, si se puede decir. Entonces volvemos pues sí, a caer en esto del matriarcado. Y bueno, la evolución del régimen de Nerón está ligada con la revelación de los vicios latentes de, pues sí, desde la severidad con la que actuaba contra sus enemigos de, pues sí, o de todos los problemas sexuales en los que se vio inmiscuido, pues sí, como el incesto con su propia madre. Nerón fue también pues mal aconsejado, ya que sus mismos consejeros pues se encontraban en conflicto. Y bueno, esto va a facilitar el progreso de la tiranía, el servilismo senatorial, la desvergüenza principesca y el histrionismo oficial. Entonces, vamos a ver cómo hay un deterioro de las costumbres públicas, de que van a ser muy similares
las que ocurren durante el gobierno de Nerón con las que ocurrieron durante el gobierno de Tiberio. Y bueno, otra vez volvemos a recaer, al igual que en las historias, en los elementos sobrenaturales, ya que estos van a extender su sombra amenazante al final